Buenas tardes, Buenas bienvenido tardes. al canal de Centro Sefarad Israel, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Y he de decir que además personalmente le tengo mucho cariño intelectual porque llevo leyendo y siguiendo sus aportaciones durante muchos años, dado mi interés en la cultura judía y en especial en la literatura. Y es que Leonardo Seligman es una referencia para la cultura judía, en especial en el ámbito de la literatura, desde hace años. Él dirigió la revista Noah, que es una revista que durante muchos años mantuvo pues una tensión interesante entre lo que se escribía, lo que se reflexionaba en el mundo judío en español, especialmente en el mundo latino, y durante tantos años hemos podido leer y seguir esa actividad cultural. Él es doctor y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también profesor emérito e investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y desde allí es donde nos habla nuestro querido ensayista Leonardo Seligman. Él ha escrito muchos libros, empieza hablando de la identidad judía en la literatura argentina y continúa en el 2022 con Exilios y Diásporas y Regreso. Yo creo que entre uno y otro hay un gran recorrido de libros y de ensayos, de los que él nos va a hablar también en esta pequeña entrevista que vamos a hacer, que nos interesa sobre todo que nos hable de su actividad, Leonardo, y además que nos cuente algo más sobre este libro que ha publicado la editorial Equidistancias, que se llama Ires y Venires, donde se recoge gran parte de los artículos de la revista Noa, en un ensayo que, como él llama, es un ensayo que se sale del habitual, es heteróclito y que además es muy interesante porque hace un recorrido que yo creo que en este tiempo de movimientos y de migraciones puede ser de gran interés, no solo para la literatura judía, sino en general. Buenas tardes, Leonardo. Muchísimas gracias por estar Buenas aquí. tardes y muchas gracias por esta invitación, Esther. Yo también he seguido varias de tus libros y de tus novelas y de tu producción cultural. Y esta vez nosotros nos hemos dedicado a los latinoamericanos que circulan todavía, pero que han emigrado, muchos de ellos a España. Exactamente en este libro que tú señalaste, Ires y Venires, que es el libro del cual yo soy compilador y escribí la introducción, nos interesa los ires y venires no solamente de la gente que emigró, sino de la manera de pensar y de cómo estos venires de aquellos que se fueron trajeron cosas nuevas cuando regresaron, ¿no? Desde ese punto de vista, debo decirte que nos interesó, como tú señalaste, yo trabajé muchos años en el tema, desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, el tema de la emigración y el tema del exilio. Entonces, hemos hecho esta vez una especie de selección de textos testimoniales que aparecieron en esta revista que tú muy bien, y te agradezco, has recordado, Nova, que salieron muchísimos números, salieron más de 25 números en varios años. Y hemos recogido, digamos, aquellos textos que tengan que ver con la circulación, con la inmigración, con el exilio y con la diáspora. Pero desde un punto de vista no para hacer un análisis o un estudio, que lo he hecho en otros libros sobre la condición judía latinoamericana, sino para entender por qué todavía mucha gente se siente circulando y donde han recuperado, por ejemplo, palabras y conceptos que antes eran solamente de los judíos, como la palabra diáspora. Pero antes de hablar de esto, quería contar un poco cómo está estructurado este libro. Este libro tiene una estructura especial que a mí me gusta por lo menos comentarla. Y sí, el índice del libro, ¿cierto? Es un índice que trabaja eh, con el concepto de migritud, de migración y de condición del migrante,
Y es la primera parte que, Leonardo, perdona un momento. Tú mismo defines migritud como un neologismo que nombra una suerte de simultáneo circuito circulatorio ubicuo de sus escrituras. sí, Me pareció exactamente. muy, muy interesante esa Sí, definición. debo decirte que este concepto a mí me surgió cuando descubrí, y durante mucho tiempo, la negritud, pero como acá no hablamos de negritud, sino de migritud, tomo de este primer concepto la idea de la circulación, pero también desde una perspectiva identitaria, no solamente de un problema de traslado o de identidad, o de identidad étnica. No hablamos solamente de eso. Por eso el subtítulo de esta primera parte es migrar, retornar, volver a irse. Y he elegido para gente que los conoce y si no lo van a conocer ahora, a escritoras y escritores como Teresa Porcekansky, es una escritora uruguaya, Sergio Chekfek, eh, Julio Porter, que está viviendo en este momento en Estados Unidos, pero vivió también en México, Pablo Urbanji, que vive en Canadá. Ya esta primera parte muestra que hay una variedad de localidades, de locaciones, de territorios. No hablamos solamente de gente que están viviendo y escribiendo en América Latina, sino en diferentes lugares donde han emigrado. La segunda parte del libro, Escrituras exiliadas judeo-latinoamericanas, bueno, tiene que ver exactamente con el tema del exilio, no solamente de judíos, de escritores judíos, pero como me interesa, y eso quiero repetirlo, este libro se llama Ires y Venires, pero el subtítulo está dicho con todas las letras, Escrituras migrantes latinoamericanas judías. Para decir, yo quise aquí articular la idea de la inmigración, de la circulación, pero también la idea de aquellos judíos que necesitan salir, como salieron otra gente de sus países, o regresar a ellos, y qué le hace eso a sus marcas y de su condición judía. Bueno, en esta parte vinculado al exilio, hay algunos escritores conocidos, todavía que algunos viven y otros ya desgraciadamente han dejado nos han dejado. Por ejemplo, Ana Vázquez Bronfman es una escritora chilena que vivió muchos años en París y que escribió desde París y ha colaborado conmigo en la revista Noah muchos años. O David Viñas e Ismael Viñas, dos escritores muy históricos, digamos así, argentinos, que vivieron en el exilio. Ismael, por ejemplo, vivió en Israel como exilado. En esos 20 años que casi que estuvo exilado, hemos mantenido entre nosotros una intensa y fraterna vinculación y relación, ¿no? Es la tercera, bueno, hay un escritor que yo quiero recordar porque vive en España y es muy amigo y muy querido también de ustedes, Arnoldo Lieberman. Arnoldo Lieberman, por ejemplo, está en esta sección, junto con otros escritores. Leonardo, tienes también en la selección a Mario Saz, que vive en Barcelona, Exactamente, que pero es un exactamente, especialista en Kabbalah. Bueno, decir que Arnoldo Lieberman es un estrecho colaborador del Centro Sefarad y además querido ensayista, especialista en música. Y hay alguien que me interesa también mucho por las implicaciones que tiene su discurso, que es Juan Gelman. bueno, Porque Juan Gelman, sí, que es, y eso también quería hablarte también contigo, del equilibrio entre Sefarad y Askenaz dentro de sí, este compendio. Juan Gelman es un puente entre esos dos elementos que tienen que ver con la cultura askenaz y sefardí, ya que él, que está vinculado al mundo askenaz, se reconoce en tanto escritor en español como sefardí y hace uno de los libros de poesía Divaxu más interesantes en judeo-español. exactamente. Eh, Di Baggio, que es un libro que escribió lo que él dice sefaradí, judío sefaradí
donde hay una versión propia de lo que él entendía como el idioma sefaradí. Pero me parece que este es otro escritor que está dentro de una sección que yo la titulo Escribir desde la diáspora en la lengua madre. ¿Por qué la diáspora? Porque él escribió ese libro y habló sobre este tema cuando estaba exilado en Roma, cuando estuvo exilado en Francia, y quiere encontrar la infancia del idioma castellano en el sefaradí de los expulsados, ¿no? Y eso yo creo que forma parte también de la idea del exilio y la idea de descubrir la diáspora para aquella gente y aquella generación. En este caso también quiero recordar en la tercera sección, Escribir desde la diáspora en la lengua madre, a Luisa Futoransky, que vive, Sí, es una gran amiga nuestra y en querida París. en París, ¿no? Y que forma parte también de esta constelación de escritoras y escritores que siguen escribiendo desde la diáspora. Y junto con Juan Gelman y Luisa, en esa sección justamente figura o está acompañándolos Mario Satz, que escribió un texto muy interesante, Una lengua para dos orillas, ¿m? La lengua castellana para dos orillas, la orilla donde él está en Barcelona y la orilla del Río de la Plata. Es decir, aquí, como ustedes ven, hay una interacción muy interesante. Y otra escritora amiga que vive todavía en Madrid, quiero recordarla, que también colabora aquí, que es Reina Roffé, que es una periodista y escritora argentina que están viviendo en Madrid. Algunos van y vuelven. Quiero recordar aquí otro escritor y poeta, sobre todo poeta, que muy querido y amigo que ya falleció, que vivió muchos años en Barcelona, me refiero a Alberto Spumber, y luego regresa, pero va y vuelve, va y vuelve. Es algo así como lo que llaman el sojourner, ¿no? Que sigue una ruta, pero no está del todo ya vuelto, como que el que se fue no vuelve del todo, y cuando se vuelve hay pedazos, hay fragmentos de lo que quedó afuera que se recupera y se prolonga, ¿no es cierto?, en ese regreso. Y eso creo que le ha pasado a grandes escritores latinoamericanos que yo, tanto hombres como mujeres, que he incorporado. Quiero especialmente señalar una sección, Esther, que yo llamo Lenguas Migrantes en la Tierra Prometida. ¿Mm? Y la idea es, ¿qué le pasó al castellano de escritoras y escritores que viniendo de América Latina hicieron aliá, emigraron a Israel, se incorporaron a la cultura y a la literatura israelí, pero al mismo tiempo tienen esa necesidad irresistible de escribir de aquello que ha quedado atrás? Es el caso de Gabriela Abigur Rotem, que es una escritora israelí que escribe en hebreo, no escribe en castellano, pero que eso también es otra marca que a mí me interesó recuperar. Escribiendo en hebreo, hablando de la Tierra del Fuego, hablando del dulce de leche y de la Argentina que dejó. Pero hay otro querido amigo que ustedes seguramente lo conocieron porque fue durante muchísimos años, Elías Sherbakovsky, tiene varios seudónimos, fue muchísimos años el representante de EFE en Israel, durante más de 20 o 25 años, ¿no? Y él escribe acá, por ejemplo, un texto que yo recogí del Noah, dedicado a su hijo, porque el hijo en el año 2003 también él sufrió un atentado terrorista, no era de Hamas, era de otra gente, lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora en Israel. Él escribió un texto que felizmente se salvó, pero que estuvo muy quemado. Su piel de todos los colores, es un texto ya, yo diría, clásico dentro de los textos dedicados al tema. Eh, pero también hay dos escritoras
que viven en kibutzim, que se encuentran también en la zona ahora de enfrentamiento. Una, Leonardo, antes de seguir, me alegro que estés bien y espero que esté bien toda tu familia en estas circunstancias tan dramáticas que se están viviendo muchas ahora mismo. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Son circunstancias dramáticas que estamos afrontando, bajando varias veces por semana a los migratim, a los refugios antiaéreos, pero debo decir que al menos físicamente estamos ilesos, no así espiritualmente y desde el punto de vista también de nuestras almas, digamos. Somos gente que estamos sufriendo mucho la conflagración que estamos viviendo. Quiero, Desgraciadamente, Leonardo, fuera a veces parece que no se ve también este sufrimiento de la población israelí. Sí que me alegro de que estéis bien y espero que continúes con tan importante trabajo. Me decías entonces que habían hay dos escritores. escritoras que quiero recordar, que viven en dos kibutzim del sur, bien en el sur, donde está la zona de enfrentamiento. Una es una venezolana, Liliana Lara, una venezolana que hace más de 20, 25 años vive en Israel y que vive en el kibutz, quiero darle el nombre para no olvidarme, en el kibutz Brol Hai, que es un kibutz donde prácticamente la mayoría fue fundado por brasileros, por judíos de Brasil. Y la otra escritora que vive en Jerusalén, perdón, el otro escritor que vive también en esa zona, que es una zona muy golpeada hasta el día de hoy, ¿no? Es David Keidar, un entrerriano como yo vengo no de Buenos Aires, sino de la provincia de Entre Ríos, que se fue hace 60 años, vive en el kibutz Nir Am, Nir Am, igual que Nir Itzhak, Nir O, son kibutzim que están permanentemente bombardeados por la cohetería de Hamas desde Gaza. Bueno, puse estos autores porque, bueno, no por lo de la guerra, porque eso había sido textos que escribieron muchos años antes, pero ahora vamos a decir, adquiere una significación para mí muy particular y para los lectores también. La otra sección con la cual termino, que es la quinta, la estructura, el formato, ¿no es cierto?, de este libro, se llaman Peregrinación a la Tierra Prometida y a Ciudades Sagradas. La idea de la peregrinación, ustedes saben, eh, Tierra Santa, Holy Land, Eretz Kodesh. Israel no es solamente un estado, sino también es una tierra soñada y una tierra prometida. Y acá hay tres textos, perdón, de tres escritores, dos de los cuales ya no están con nosotros. El anteriormente querido, recordado amigo poeta Alberto Spumber, que escribió un texto muy interesante, Conversaciones con Sheila, que es una perra, a quien le cuenta toda una historia, y otra gran escritora mexicana, también querida amiga, que vivió con nosotros también en Jerusalén, y también vivió en Toledo, en España y en otros lugares, que es Esther Seligson, una gran escritora mexicana, que escribió un texto que, vamos a decir, condensa y emblematiza en su título lo que este libro quiso hacer. Se llama Jerusalén y Tenochtitlan, de ciudades santas y tierras prometidas. Compara Jerusalén como tierra santa y prometida con la Tenochtitlan mexicana, ¿no es cierto? Por último, el otro querido amigo que sí vive y que le deseo muchos años, que está en Nueva York, Isaac Goldenberg Bay, otro escritor que también ha sido conocido en Madrid, ha presentado sus libros aquí en Madrid, escribió un Vilius Mundi, donde quiere unir el mundo, digamos, peruano del Incario primitivo con de la Jerusalén, ¿no es cierto? Bueno, estos son los textos que a mí me importó mucho recordar y recordar de que esto ha sido posible gracias al amigo Taxir, al amigo Andrés Taxir, que ha levantado una editorial justamente para este tipo de literatura, para este tipo de escrituras,
para escrituras migrantes, para escrituras de gente que estamos viviendo fuera, pero dentro de los países natales nuestros, ¿no es cierto? Y desde este punto de vista me parece a mí que es una nueva manera de recordar y de hablar de los judíos que tienen y que al mismo tiempo necesitan una, vamos a decir así, necesitan una presencia en la lengua. Y con eso quiero terminar con un poema que escribió una de las colaboradoras nuestras, una filósofa, psicoanalista, poeta y sobre todo traductora, una gran traductora, que escribió un texto al que a mí me parece muy interesante y muy emblemático, porque ella es hija, me refiero a Susana Romano Suet, un texto que en el libro se llama Vivir en una lengua, castellano, mosaico de lenguas, porque ella es hija de padre y madre que nacieron en Damasco, de lengua árabe, pero además vivió el padre muchos años en Jaffa, en Jafo, en Jerusalén, entonces el hebreo también suena, y él sefardí, por supuesto. Entonces ella escribió un texto que a mí, con el cual quiero terminar este diálogo contigo, que se llama Castellano, exactamente mosaico de lenguas, y dice así: si lo hablado es memoria en la palabra, y lo escrito memoria de memoria, en el poético decir se labra la doble marca que se llama historia. Y la lengua se teje en otras lenguas, con hebra de tramado castellano, mosaico de las voces que sin mengua nombra la esencia y también lo vano. Cada decir con los decires suma todo el idioma y todas las presencias, y el castellano leve como espuma lleva el peso de numerosa herencia. En el árabe dice de hermosura, en el sefardí de la mancura, y en el talit sagrado la blancura, y en el libro consagra la escritura. Y pliega en capas y mantos de leyendas, de lágrimas, dolores y de ofrendas, el salmo, el versículo, el poema, el largo cuento y el tenaz emblema. Muchas gracias. La verdad que una selección magnífica, querido Leonardo. Bueno, yo felicito de nuevo este libro e invito a nuestros seguidores a buscarlo, porque La además, editorial se llama Equidistancia, acordémonos. sí, Equidistancias, es un libro que se puede encontrar fácilmente por internet, se puede comprar online. Ires y venires, les recuerdo, Leonardo Seckman, compilador. Además, Leonardo, te felicito por este trabajo de compilación. Es muy importante para nosotros, para la literatura, para la cultura judía, ese esfuerzo de unificar, porque aunque sean elementos que están dispersos, tenemos todos algo en común, como tú bien has señalado, que es esa idea de la diáspora, de las migraciones, y como tú has acuñado migritud. Muchísimas gracias, Leonardo. Espero que estéis a salvo, que estéis bien y que pronto podamos seguir ocupándonos de las identidades en un mundo un poco más tranquilo y de paz. Gracias. Muchas gracias también a ti. Gracias. Y Shabbat Shalom. Hoy es jueves, viernes que vamos a empezar el Shabbat a la noche. Gracias.